amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes, como toda la semana, Eduardo García Resach, abogado de profesión, antes que nada cristiano. Hermanos, un saludo fraternal a toda África, Europa, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, los Estados Unidos y Canadá. Muy en especial a los hermanos que en estos días están sufriendo las situaciones de tormentas, de huracanes. Este programa lo estamos grabando hoy viernes 7 de octubre, mientras ustedes, los hermanos de la Florida, están sufriendo el embate de ese huracán Matthew. El Señor, pedimos que esté con ustedes, que los proteja, que los cuida. Igualmente a los hermanos de Haití y de Cuba. Queremos comenzar compartiendo una porción de la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23, que dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Hermanos, que esta palabra esté presente en ustedes mientras transcurre este programa y que el Señor se nos muestre con lo que Él anhela de nosotros, que use este programa como siempre lo ha utilizado para servir de ayuda a la iglesia. Hermanos, hoy tengo a una persona que no es nueva para ustedes, lo que sí es que hacía más de un año que no lo teníamos con nosotros. Se trata del hermano doctor Samuel Sullivan. Doctor, pastor, bienvenido. Gracias, Dios te bendiga y gracias por la invitación de nuevo a compartir y reflexionar sobre los temas que se acostumbran aquí, ¿verdad? Que responden al reto de la iglesia en medio de nuestra sociedad puertorriqueña. Claro, claro que sí. Aquellos de ustedes que no participaron o pudieron disfrutar de estos programas que habíamos hecho con el doctor Sullivan, si van a la página nuestra en YouTube, al canal, que tenemos 118 programas, allí en YouTube escriban Alerta Cristiano y van a ir a los primeros 30, 35, 40 programas. Allí hay unos 5 programas donde discutimos con el pastor Sullivan, con el doctor Sullivan, los problemas principales que tiene la iglesia en Puerto Rico. Repásenlos, pero hoy, ante las situaciones que vive Puerto Rico, los retos de nuestra situación política, ya que nos encontramos en medio de la campaña, queremos conversar con el pastor Sullivan sobre el rol de la iglesia en el mundo actual de Puerto Rico. Pastor, yo quisiera, antes de entrar en el tema de lleno, dejar establecido como unas bases. Cuando hablamos de iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, entiendo que el Nuevo Testamento, primero que la iglesia es el resultado, la acción de gracia de Cristo mismo. Cristo mismo establece esta comunidad que se llamará iglesia. Su naturaleza, su propósito es establecido por el Señor y amo de la iglesia, Cristo mismo.
Más adelante, Pablo nos habla de entre las condiciones fundamentales de aquellos que van a constituir la iglesia, que la iglesia es una comunidad santa, apostólica, que se fundamenta sobre los profetas y las escrituras de los apóstoles, es universal. Y que aquellos que nos hace miembros de esta comunidad llamada iglesia, es la confesión que Pablo resalta en Romanos 10, que esta es la fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, tu amo, tu dueño, y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pablo va a expresar esto de varias formas, pero que para Pablo y el Nuevo Testamento la iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia es una institución establecida por Cristo en base al señorío de Él sobre las vidas de aquellos que componen esta nueva comunidad que es llamada a ser santa, que es llamada a regirse y ser definida por las Sagradas Escrituras en el poder del Espíritu Santo, en servicio al mundo y para la gloria del Dios Trino. Del Dios Trino. O sea que cuando hablamos del rol de la iglesia, nos estamos refiriendo a algo único, específico. Sí, la iglesia es singular. No hay ninguna otra institución en nuestra sociedad que sea equivalente a la iglesia. La identidad, misión de la iglesia es única. La iglesia no se puede y no se debe de comparar con ninguna otra institución. La iglesia no debe de definirse por criterios o características de otras empresas o otras instituciones sociales o políticas, sino que la iglesia es una institución única, establecida por Cristo, se compone de los redimidos, aquellos que confiesan y desean vivir en obediencia a la palabra, y se le ha dado una tarea singular, es de proclamar el reino de Dios con el propósito de transformar, sanar, rescatar de la condición de pecado a esa sociedad que rechaza a Cristo como su Salvador. Voy a digregar un poquito, pastor. Iglesia, gobierno. Una cosa es la iglesia y una cosa es el gobierno. ¿Qué misión tiene el gobierno? Bueno, cuando yo miro históricamente cómo se ha definido la función política, sea Aristóteles, Platón, lo describen como la tarea del polis es el atender a la necesidad del pueblo. Del pueblo. Cómo responde a esas necesidades. Y entre ellas, Pablo también nos habla de los gobiernos han sido dados por Dios para establecer y mantener orden dentro de una sociedad. Okay. Y es interesante que, si no me equivoco, es Aristóteles en su tratado sobre política, nos habla que lo que salva la política de su injusticia es la expresión de la religión. Que la religión, en este caso la fe cristiana, introduce un bálsamo, un recurso transformador a la justicia, porque las estructuras políticas humanas tienden a ser opresivas, porque sus bases son establecidas por poder. Pero entonces, ¿qué sucede? La Escritura nos enseña que la iglesia es dada dentro de estructuras sociales, políticas, etcétera, para ser un elemento sanador, terapéutico, transformador a esas estructuras que Dios ha dado para ordenar los pueblos. Pero que la iglesia entonces es dada como sal de la tierra y luz a esas estructuras para sanarla, para guiarla, para informar y cuidar que se haga justicia, que haya paz, misericordia, que de veramente se cuide por el bienestar del pueblo y no por los beneficios de aquellos que gobiernan. Okay. En ese sentido, son dos cosas separadas, pero una puede influenciar la otra. Me refiero, la iglesia puede influenciar en el gobierno. Sí, es decir, en cierto sentido yo diría que
no están tan separadas, porque la iglesia vive en el mundo, la iglesia está en el mundo, no es del mundo, no se gobierna, no se define por los valores del mundo, pero es parte íntima, importante de la vida cotidiana del pueblo. Entonces, no veo en la Escritura que hay una polarización de estos dos, sino una integración transformadora a donde la iglesia es dada por Cristo al mundo como una acción de gracia transformadora, de esperanza para el mundo. Pero tenemos que estar claros que los criterios que identifican, que definen la iglesia, su misión, su naturaleza, son fundamentalmente distintas a aquellos valores, modelos que se dan dentro de las estructuras sociales políticas de la cultura. Cuando vemos en Mateo 6:10 que el Señor nos está enseñando a orar, que dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es parte de la misión de la iglesia empezar a traer ese reino. Sí, ya el reino se hace presente a través de la iglesia, porque la iglesia es el anticipo. Okay. La iglesia comienza a ser la expresión, el modelo de lo que estamos esperando. Ahora, no es perfecta, pero lo que procura vivir esos valores del reino mientras estamos aquí en la tierra. En ese sentido, la iglesia no es llamada a ser una comunidad escapista. No, no, no. El Señor nos ha puesto aquí para nosotros ser agentes de transformación, de justicia, de ser reflejo del reino de Dios que está por venir, porque el reino de Dios se acercó en Cristo, el reino de Dios está presente en Cristo por el Espíritu Santo y su iglesia, pero eso es incompleto, lo que se llama the already not yet, que todavía está por venir. Está por venir. ¿Veréis? El reino de Dios en sí, establecerse con toda su gloria y potestad. Amigos, se nos terminó el tiempo de este segmento. Después de la pausa volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/wandarolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/wandarolón y también en vimeo.com/la senda antigua. www.alaba.org. Ya puedes descargar la nueva aplicación CDNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios. CDNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Como se habrán fijado, en el primer segmento tratamos de establecer unas bases para que estemos claros qué es eso cuando decimos iglesia. ¿Todos somos iglesia, pastor? No, según las Escrituras, la iglesia es una institución única. Y en el Nuevo Testamento, el uso del concepto iglesia nunca se usa para identificar un templo, una estructura. En el caso del Nuevo Testamento, el carácter de iglesia es una asamblea, una comunidad que se reúne en el poder del Espíritu Santo a la luz de la palabra para adorar y servir a su Señor a favor de la creación, a favor de nuestras comunidades.
Ahora, sí debemos, creo yo, hacer una distinción, que no todos los que se congregan el domingo en un templo constituyen ser iglesia, sino los que tenemos reunidos, sí, en ese templo, aquellos que han confesado a Cristo como su Señor, su amo, su dueño, que viven a la luz y la intención de obedecer las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, que procuran vivir en santidad y bajo esa dirección del propósito de Dios en su reino. Ellos constituyen el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Pero en el templo se reúnen feligreses. Perdóneme, se podría decir que ellos, ese es el core, ese es el núcleo, esa es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia, aquellos que han confesado y recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, tengo que también decir que el hecho que yo haya confesado a Cristo como mi Salvador, el único que sabe en sí quiénes componen la iglesia es su Señor Jesucristo. Correcto. Es decir, esto yo creo habita un sentido de superioridad, un sentido de albería, que yo soy. No, bueno, nosotros vivimos en la esperanza, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, yo quiero vivir obediente, no soy perfecto. Cuando peco, Señor, perdóname, Señor, porque tú conoces mi corazón, yo quiero vivir según tu voluntad, porque tú eres mi amo, ¿ok? Pero entonces, eso, tenemos que tener cuidado que la confesión pública sea el criterio absoluto y único para decir, esta es parte de la iglesia, es o no es. ¿Ves? Que el único que conoce nuestro corazón, bueno, sí, porque junto con la confesión viene el fruto, es decir, vamos a ver la evidencia de esa transformación, porque Pablo va a seguir y decir que parte de esa entrega a Jesús como tu Señor, Él nos llama a ser transformados, a no conformarnos a este siglo. Es decir, que hay condiciones que van entonces transformando nuestra vida anterior a Cristo Señor. Por ejemplo, ese individualismo, esa autonomía en que vivíamos antes, ahora se transforma en comunidad. Porque cuando recibimos a Cristo como Salvador, que vivía como llanero solitario haciendo lo que yo quería, ¿verdad? Pero ahora al recibir a Cristo, esa individualidad ahora se va a incorporar dentro de un cuerpo llamado iglesia, a donde soy parte de una comunidad. Ya no vivo en el singular, ahora vivo en lo plural, en comunidad, miembros el uno del otro, a donde nos apoyamos, convivimos, conservimos a Cristo juntos y juntas. Entonces, aceptar a Cristo debe de llevarnos, por el poder del Espíritu Santo, a unos estilos de vida y valores que son reflejos de los valores del reino. Entonces, no es solamente una confesión, pero entonces viene la vivencia, a donde el Espíritu Santo y la palabra nos informa, y por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, nos dice que la Escritura, inspirada por Dios, es útil ¿para qué? Para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para madurarnos a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Entonces hay todo un proceso de ser iglesia. No es estático, es dinámico. La iglesia es una comunidad capacitada por el Espíritu Santo, vive en el poder del Espíritu Santo, vive en la comunión de esos santos y santas bajo construcción. Lo que Pablo describe en Efesios 4, que estamos bajo construcción. El Espíritu Santo, al recibir a Cristo, va iniciando y desarrollando una obra, madurándonos para ser mejor reflejo de los valores del reino y de poder transformador a la sociedad en cual nos encontramos. Vemos un cuadro de esto muy poderoso, como una iglesia perseguida por 2 siglos bajo el Imperio Romano, hasta el año 313, bajo el Edicto de Milano por Constantino el Emperador, viene a transformar todo el Imperio Romano. De hecho, y cayó. Exacto, es decir, un poder transformador inmenso. ¿Ve? Hoy la iglesia es puesto en medio, es parte de la comunidad. No podemos simplemente separarnos y decirnos nosotros somos tan distintos. No, nosotros vivimos cada día en medio de un pueblo
y nos identificamos y somos parte para bien o para mal. Ahora la iglesia es llamada a vivir como iglesia para el bien de nuestra sociedad. Y aquí para mí uno de los grandes retos ante la realidad social política de Puerto Rico es cuando la iglesia no vive como iglesia, cuando la iglesia vive como mundo, cuando la iglesia pierde sus estilos de vida, sus ¿Diría usted valores. que eso es un reto, un problema que tenemos hoy en Puerto Rico? Sí, un problema muy grande, creo yo, cuando la iglesia parece definirse o vivir como un conjunto de individuos, imitando la sociedad de la cual somos parte. Si algo marca el mundo moderno, posmoderno, es el individuo. En el pensar posmoderno, todo lo Derrida, Foucault y otros, el asunto de mi perspectiva, mi particularidad. No hay absolutos, yo soy el absoluto. Entonces, cuando la comunidad cristiana deja de vivir como comunidad y se comporta y se expresa a niveles individualistas, entonces esto tiene un impacto bien negativo sobre la iglesia ser iglesia, transformadora, sal y luz, porque lo que hace es imitar los comportamientos de la cultura de una sociedad perdida. Pastor, pero ¿y eso qué se dice de que la iglesia, la salvación es individual? Bueno, en cierto sentido sí, es decir, la persona que no ha conocido a Cristo, que Cristo no es su Salvador, el Señor por el Espíritu Santo lo alcanza a ese individuo, trata con él dentro de su marco como individuo, pero al recibir a Cristo como su Salvador y Señor, esa individualidad debe de desaparecer porque esa persona ahora es integrado al cuerpo de Cristo, Romanos 12, Efesios 4, y ahora se hace miembro de un cuerpo y miembros el uno del otro. Entonces, ese carácter individualista debe de desaparecer porque hemos sido hechos parte de un organismo, una relación orgánica, a donde ahora las relaciones no se definen en carácter individualistas, sino en relaciones interpersonales. El uno con el otro, Pablo en Efesios 4, que se ayudan mutuamente por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y en las cartas de Pablo, en 19 ocasiones, Pablo nos indica que los ministerios y los dones del Espíritu son dados para edificación mutua. 19 veces lo repite. Entonces, en el Nuevo Testamento, la iglesia es este organismo, cuerpo unido, singular, compuesto de muchos miembros con muchas diferentes capacidades, en unidad, en medio de su propia diversidad. Pensando en llegar a donde Cristo soñó, que sean uno, como somos tú y yo. O sea, ese cuerpo totalmente unido culminará en ese momento en que como iglesia el Señor nos venga a buscar. Lo que da a entender, usted habló de dinámico, que no es estático, que esto es una, no me gusta usar la palabra lucha, es una puja, es un tratar constantemente por alcanzar ese cuerpo. Que yo no me vea solo, que yo me vea con usted, que en la medida en que usted se vea afectado, yo me afecto. Sí, que parte de la realidad de esa tensión y de esa carácter dinámica de la iglesia, que la iglesia se compone de santos y santas o hombres y mujeres bajo construcción, pecadores en recuperación. A veces nos olvidamos que la iglesia es semejante a una sala de emergencia que invita a heridos, existe para los heridos. Correcto. ¿Ve? Y que los que lo están atendiendo no son angelitos, son otros heridos que han sido atendidos, que están en un proceso de maduración. Entonces, el hecho que la iglesia se compone de pecadores arrepentidos en recuperación, ¿okay? Una comunidad terapéutica,
tenemos esas tensiones internas. Correcto. Y vivimos en la esperanza que seremos iglesia en el sentido perfecto de una cuando nuestro Señor venga y nos haga uno, pero que somos llamados a trabajar para ser uno, a ser modelo de esa unidad y reflejo de lo que la sociedad debe de ser, la paz, la armonía, la misericordia, la justicia, que se debe de ver en la sociedad. Primero necesita manifestarse en la vida de la comunidad llamada iglesia, ¿ve? Porque la iglesia es llamada a ser un reflejo del reino. Entonces es muy importante el rol de la comunidad cristiana dentro de la vida cotidiana, social, política, cultural, intelectual, profesional, porque nosotros somos esa semilla, ¿ves? Que debe de tener un impacto transformador en la vida, en la comunidad y la sociedad, del cual somos llamados a ser parte. Correcto. No debemos de tener, creo yo, un sentido escapista, que no, yo no voy a ser parte de este mundo corrupto, no. Es que somos parte, querer o no queriendo, pero cuando entendemos que somos llamados al privilegio de ser agentes de transformación a esta cultura, a esta sociedad, como parte de nuestra tarea como luz y sal de la tierra. Terminamos este segmento, amigos. Vayan teniendo en mente cómo vamos desarrollando los puntos de peligro que existen en esa tarea de estar inmersos en Puerto Rico, pero sin perder de perspectiva que somos iglesia, que actuamos como iglesia. Después de esta pausa regresamos con ustedes, amigos. Alerta Cristiano. Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios. CTNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. La iglesia trabajando por tu comunidad. La pastora Wanda Rolón y un grupo de hermanos estuvieron visitando Israel, donde fueron bautizados en el río Jordán, renovaron votos y visitaron muchos de los lugares por donde Jesús caminó, orando y reclamando la paz para el mundo. La iglesia haciendo la diferencia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Pastor Sullivan, viendo los dos puntos que hemos tocado hasta ahora, que nos corremos el peligro de imitar al mundo, que puede que no busquemos o no desarrollemos ese espíritu autónomo de la iglesia y que nos rompamos en individuos. Pero es que precisamente eso es lo que el mundo quiere. O sea, de la manera en que el mundo está organizado es en parcelas. ¿Usted entiende que eso puede ocurrir o está ocurriendo en Puerto Rico? Bueno, lo que vemos, si algo marca la sociedad moderna y posmoderna, mucho más la posmoderna, es el hecho del ser humano como ser solitario. Es decir, vive solo, vive triste, vive deprimido, aislado del otro. Entonces, cuando miramos a la sociedad se comporta y se define por tribus. Y entonces, como la ética que define el comportamiento social cultural
es la ética de violencia. ¿Ve? Porque en las ciencias naturales, ¿qué se nos está enseñando? Que el más fuerte sobrevive. ¿Qué nos enseña la filosofía de Nietzsche? El Superman, el más fuerte. Al débil se le debe matar. Correcto. Entonces, la sociedad vive en un temor horrible porque se define por estructuras de poder que militan la una con la otra y entonces se convierten en tribus. ¿Qué sucede? Y esto lo vemos manifestado en partidos, por ejemplo. La iglesia, cuando la iglesia pierde de vista su norte, cuando la iglesia pierde de vista que lo que guía y define, debe de definir su vida, sus valores, su ética de convivencia, no es violencia, sino amor, aquello que lo une y nos hace uno, me parece a mí que lo que estamos viendo, lo que se observa por la sociedad, es que aquellos que la sociedad llama iglesia, que no es iglesia, porque la iglesia es una. Es una. Pero que aquellos que se congregan en templos, que se identifican como cristianos, lo que ellos ven es un reflejo de lo que el mundo vive, que vive dividido, separado, compitiendo el uno con el otro. Entonces, me parece que la comunidad que se le llama cristiana, y hago una distinción entre comunidad que se llama cristiana e iglesia, yo hago una diferencia entre estas dos, vive imitando la sociedad, es decir, que vivimos cada kiosco definiendo su producto cristiano. Cada concilio, cada denominación. Ahí me está hablando de cristiano. Ahora estamos hablando de cristianos, que nos definimos por concilios, nos definimos por denominaciones, nos definimos por organizaciones evangelísticas. Pero triste que el modelo que se manifiesta es la competencia, que se ha perdido de vista de esta comunidad que se llama cristiana, que aquella comunidad que se llama iglesia es una, que no somos llamados a competir el uno con el otro. Pero ¿qué sucede? Estamos imitando las estructuras y el comportamiento de la sociedad perdida de las cuales somos parte. Hemos permitido que el comportamiento destructivo de división de poder sea la que ahora se introduzca como el comportamiento de la comunidad llamada iglesia. Y eso es contrario, rotundamente contrario a lo que el Nuevo Testamento llama iglesia, porque la iglesia es una, es singular, es única. Pero cuando nos separamos y nos vemos como contrincantes el uno contra el otro, dejamos de vivir como iglesia porque estamos apropiándonos del comportamiento, los valores, los estilos de vida de una sociedad perdida. Dígame si me equivoco, nada más que para provocar, pastor. O sea, se puede traducir lo que el mundo nos presenta como que la iglesia, por lo que usted acaba de decir, que la iglesia está imitando al mundo. Entonces podemos ver en la iglesia una derecha y una izquierda. Yes. Podemos ver en la iglesia un azul, un rojo y un verde, etcétera. Según comunistas, socialistas, lo hemos visto en otros países. Pero en Puerto Rico lo vemos más ahora mismo entre azules y rojos. Ahora, sí y no, porque muchas cuestiones bíblicas y teológicas, yo veo que hay respuestas sí y no. Y es decir, que el hecho que haya diversidad, la diversidad dentro de la unidad, a eso es que es la iglesia llamada a ser. Es decir, que la iglesia, según el Nuevo Testamento, no deshace la diversidad, porque la iglesia desde su fundamento incorpora toda la diversidad que se manifiesta en el ser humano. Pero ahora, ¿qué sucede? Que lo que define la unidad en esa diversidad es la palabra, las escrituras, el señorío de Cristo, la presencia del Espíritu Santo que nos hace uno. Pero entonces, dentro de ese marco, se da y se debe de dar unas diferencias de entender nuestra convivencia. Por ejemplo, cuando serví de misionero en Venezuela, cuando llegué, me asombró que estoy en una iglesia, en un campo de Acarigua, y
cuando veo en el costado de la iglesia, lo habían pintado todo blanco, una pared, ¿verdad? Y decía, con Cristo y la revolución venceremos. Ahora cuando yo veo eso, yo, ¿cómo? Y el pastor me dice, en una iglesia pentecostal, me dice, Sullivan, nosotros aquí somos socialistas. Ajá. No somos ateos, pero somos socialistas. Ese es nuestro estilo político de vivir en esta congregación, en esta comunidad. Okay. Y entonces yo lo miro y él me dice, usted que viene de Puerto Rico, viene a los Estados Unidos, su opción cristiana es de ser capitalista. Nosotros le vamos a respetar eso. Esperamos que usted respete nuestra opción cristiana de ser socialista. Cristo todavía es nuestro Señor, es nuestro único Salvador. Es decir, digo esto. Ellos, en vez del socialismo en ese lugar, afectar al cristianismo fue al revés. O sea, yo desde la perspectiva cristiana adopto un modelo de desarrollo económico socialista. Ajá. Y eso fue lo que ellos optaron por hacer. Sí, y lo optaron, me parece a mí, con los años que pasé con ellos y sigo mi relación con América Latina, es que la iglesia pentecostal en este caso se compone mayormente de un pueblo pobre. El pobre ve e interpreta el evangelio y su vida de la perspectiva de abajo hacia arriba. De la pobreza. De la pobreza, lo que se llama, Gustavo llamó the view from below, la vista de abajo. Entonces, en los países del primer mundo interpretamos nuestra fe, nuestras relaciones sociales de arriba hacia abajo, que nos da una perspectiva distinta sociopolítica, cultural. Entonces, la iglesia se compone de todas estas diversidades dentro de la iglesia, pero ahora lo que somos llamados a hacer es que toda nuestra convivencia debe de estar sujeta a los valores del reino de Dios. Pero los valores del reino de Dios no suspenden nuestra diversidad, ¿ves? Pero en todas cosas, amor. Amor. Sí, sí, o sea, lo permea. O sea, desde el punto de vista de los valores del reino, lo que optemos por decidir en el gobierno está regido Exacto. por la palabra de Dios. Y por eso la Escritura nos dice que en todo somos uno, pero en esa unidad hay diversidad, ¿ves? Pero en todo se requiere amor. Entonces, dentro de nuestras iglesias, congregaciones, debemos de esperar una pluralidad de opciones o opiniones políticas, ¿ves? Pero aquí lo que nos debe de unir, cristianos, en medio de esa diversidad que está presente en nuestras congregaciones, Ajá. debemos entonces juntos y juntas preguntarnos qué son aquellos valores y principios que todo cristiano debe de aplicar a todo partido político. Al que sea. Al que sea, ¿ve? Que sea el mío, que sea el otro. Pero lo que debemos todos tener en común es una plataforma de evangelio, una norma del evangelio de Jesucristo, al cual presentamos y retamos a todo partido con estos valores singulares del evangelio, que no son negociables. Correcto, que Ahora, no son negociables. Que no son negociables, no importando el partido. El problema, me parece, es nuestra tentación de ceder los valores del reino para imponer los valores de mi partido sobre también, los valores del reino. También se puede dar lo contrario. O sea, que la iglesia frente al partido, el partido diga, no, es que esto es lo que yo creo. Y entonces, ¿qué alternativa tengo yo como cristiano? ¿Lo acepto o me someto? O sea, ¿me someto al partido o opto por no? Bueno, O también puedo optar por, no, vamos a cambiarlo. Bueno, yo creo que aquí es que viene la tarea profética de la iglesia. Cuando el profeta se compromete a priori, de antemano, con la agenda del partido que sea, perdió su voz y función profética. Uy. El profeta habla y actúa a la luz de la dirección de su Señor que lo guía, de los valores y los principios bíblicos que informan la postura profética y su visión del mundo.
Cuando el profeta de antemano tiene unos compromisos con posturas de X partido, va entonces hiriendo, va entonces cancelando principios del reino. Porque los principios del otro reino entonces están en vigencia. Entonces aquí la voz profética del creyente, del pastor, del líder, se pierde cuando antemano ya yo he hecho una decisión sobre X partido y que secundariamente someto los valores de ese partido a la palabra. Que lo primero es que tengo que someter los valores de este partido a la palabra que gobierna mi vida como parte de la iglesia. Correcto, correcto. ¿Ves? Ahora, eso no es fácil. Sí. Amigo, eso no es fácil, como dice el pastor. No se nos hace fácil cuando el tiempo corre como está corriendo. Pero después de esta pausa vamos a enfocarnos en ese punto que ha traído el pastor y teólogo, el pastor Sullivan. Alerta cristiana. Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios. CTNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, a este cuarto segmento. Pastor Sullivan, hablábamos ahorita de esa naturaleza de la iglesia, de los conceptos fundamentales de la iglesia, los asuntos que no son negociables, y pensaba que realmente lo que usted nos está presentando es una tensión entre el carácter político de las instituciones, en este caso los partidos, frente al carácter de la iglesia. Y ahí hay un peligro enorme. Sí, primero diría que no podemos negar que la iglesia como institución necesitamos distinguir, me parece a mí, lo que es la iglesia en su sentido más ideal y lo que es la iglesia como institución. Okay. Porque cuando la iglesia como comunidad, el conjunto de seres humanos, crean instituciones, instituciones crean su propio ethos y hay elementos de la institución llamada iglesia que son pecaminosos. Ajá. Es decir, que comienzan a manifestar los elementos de la sociedad secular, política de poder, etc. Pero entonces cuando hablamos de la iglesia como esa comunidad ideal a la que somos llamados ser, hay unos valores y unos principios que son totalmente ajenos y distintos a lo que son las instituciones sociales políticas de la sociedad. Si algo marca, me parece a mí, el supuesto, la tesis fundamental de la actividad política es que se asume que todo es negociable. En la política. En la política, todo es negociable. Y se ha dicho y se ha escrito que el buen político se conoce por su capacidad de negociarlo. De negociar. Entonces, ese supuesto que todo es negociable es contrario
a la misma naturaleza de los principios que definen y gobiernan la vida y misión de la iglesia. De la iglesia. Que en este caso las escrituras, las verdades de la palabra inspirada por Dios, nos presentan unos valores y principios que no están sujetos a ser negociables. No son negociables. Ahora, hay criterios, hay principios secundarios que pueden ser negociables, pero hay otros que no son negociables. Okay. Si algo marca el fenómeno social, político y hasta científico hoy, y vemos esto en la obra de Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, la estructura de la transformación revolucionaria científica, es cambio paradigmático. Es decir, que todo es negociable. Cuando hay un cambio paradigmático, tú comienzas con cero, de cero, todo es negociable. Pero cuando viene a los valores del reino, a la verdad de la palabra, no permite ese cambio paradigmático que sujeta todo a ser cambiado o sustituido por otros valores. Correcto. Y aquí es donde viene el choque que debe de ocurrir, natural, entre los valores de la iglesia como cuerpo de Cristo, expresión del reino, y los valores de este mundo. Debemos de esperar esos choques. Van a ocurrir. Porque si la iglesia va a ser fiel a su misión y naturaleza de la iglesia en medio de la sociedad, tiene que asumir posturas que son incuestionables, que no son negociables. Y eso nos lleva a un impasse con los valores de esta sociedad. Y lo debemos de esperar. El peligro que veo es que más y más la iglesia ha estado cediendo y cediendo cada día más principios y valores que no deben de ser negociables. Okay. Entre ellos hay aquellos dentro de la comunidad, y llamo iglesia o cristiana, que han negociado el carácter normativo de las escrituras. La iglesia ha afirmado por 2000 años que las escrituras son palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Hay cristianos que han negociado hechos y han dicho, no, eso es simplemente un texto religioso, es la opinión de un homofóbico, Pablo y otros, de una sociedad y cultura en una visión patriarcal machista. Entonces la despedimos como si fuera Don Quijote. Entonces, pero la comunidad que se va a llamar iglesia ve las escrituras y sus principios y valores como no negociables. Y aquí es que vemos la tensión que observo en Puerto Rico, a donde vemos más y más de esa comunidad que es llamada a ser iglesia, ante las presiones económicas, políticas, sociales, las presiones de pares, profesionales, está llevando la comunidad que se llama iglesia a ceder a las presiones políticas, a verse como, no quieren verse como intolerantes. No quieren que se vea que la iglesia es intolerante. Exacto. Porque la iglesia presenta un muro de contención. Exacto. Porque la iglesia se convierte en un Moisés frente a un faraón, donde Moisés le dice, esto dice el Señor. Y quizá, no dudo que lo que ahora voy a decir va a ser chocante para muchos, especialmente cristianos. La Escritura no me llama a mí a ser tolerante. El concepto tolerante, especialmente el concepto tolerante moderno, postmoderno, parte de premisas de poder. La ética del Evangelio no se define por tolerancia, se define por amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu enemigo. La tolerancia del otro no requiere amor, justicia, misericordia, compasión, empatía. Lo que la tolerancia espera que tú le dé el espacio, la ocasión al otro, hacer lo que bien crea o quiere hacer, no importando el daño que le haga a uno, a otros, a la sociedad. Pero voy a darte el espacio para tú hacer lo que tú quieras, pero te voy a aborrecer, te voy a odiar, voy a ser injusto contigo porque difiero contigo. Eso es tolerancia.
porque no requiere justicia. Tolerancia no requiere amor. El valor mayor cristiano es amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu enemigo, sé justo con él, sé compasivo, misericordioso. Entonces, pero lo que sucede, esto es un ejemplo para mí, a donde la comunidad cristiana ha adoptado un principio de valores nombrado tolerancia, que son antibíblicos. En 2 versiones de la Escritura se ha traducido la palabra tolerancia. Cuando uno va al texto griego, no dice tolerancia, dice paciencia. Que seamos pacientes con el otro. Pero algunas nuevas versiones lo han traducido tolerancia. Wow. ¿Ves? Wow. Y aquí el valor, la ética del comportamiento de la comunidad que se llama iglesia es de amor, que es el mayor valor que cada creyente debe de desempeñar y relacionarse con el otro. Aunque tengamos diferencias de partido, político, el amor me llama a ser justo, me llama a amar, me llama a ser misericordioso, compasivo, a cuidar del débil. Entonces, me parece que las presiones de nuestra cultura y este fenómeno que se llama la nueva tolerancia está deformando la ética de la convivencia cristiana. Correcto. Porque la estamos viendo a un valor que es inferior a la norma de la palabra, a cual cada creyente es llamada a amar a su prójimo, amar a su vecino, amar a su enemigo. Y cuando poco a poco abrimos la puerta que los valores de una sociedad perdida, corrupta, inmoral, sean los que sigan introduciéndose a la vida y comportamiento de la comunidad que se llama iglesia, ella deja de ser iglesia, se convierte en una institución religiosa, en una cultura religiosa que se puede llamar evangélica, que se puede llamar cristiana. Pero eso es algo distinto de aquellos que se llaman en el Nuevo Testamento la iglesia, cuerpo de Cristo. Okay. Pastor, la verdad es que lo que usted ha dicho me ha puesto a pensar mucho, pero pienso en la misericordia, pienso en la... por ejemplo, cuando un político dice, pues yo quiero proteger la dignidad de todo ser humano, eso es perfectamente aceptable. Eso es un valor cristiano. ¿De dónde lo sacó? Cristiano. Del Evangelio. Correcto. Los derechos fundamentales de todo ser humano, que yo no me gusta el término derechos humanos, pero yo creo que el mundo sabe a lo que nos referimos con derechos humanos, ¿no? Es el derecho fundamental, la dignidad fundamental que Dios, el Creador, nos da. Y eso es fácilmente entendible, pero cuando entonces se dice, no, pero es que voy a reconocer unos derechos particulares, como por ejemplo, pues, el matrimonio entre un hombre y una mujer y el matrimonio entre 2 lesbianas son equivalentes, son iguales, tienen los mismos derechos. Ya ahí estamos negociando. Bueno, ahí hemos definido humano. Primero hemos redefinido lo que es humano. Lo que es humano. La naturaleza humana te dice que ese tipo de relación no es humano. Correcto. Por eso lo hemos tenido que redefinir en la sociología, en la psicología. Porque como no es naturalmente humano, no hemos inventado una nueva categoría que se llama género. Porque género nos provee otras opciones que no se dan dentro de la relación natural humana. No solamente eso, género amplía a orientación sexual. Sí. Y orientación sexual, lo menos que ya hay, son 36. Exacto. Entonces, y creo, de nuevo, me parece a mí, que por ejemplo, que cuando en nuestra sociedad se ha aprobado respetar y reconocer tu opción sexual, lógicamente sigue, si mi preferencia sexual se me reconoce, si mi preferencia es pedofilia, ¿por qué me lo prohíben por ley? Correcto. Ya me lo bendicieron, ya fui bendecido. Correcto. Si mi preferencia sexual se va a respetar, ¿por qué yo no puedo tener relaciones con animales? Correcto.
¿Y por qué entonces no se puede educar Exacto. a los niños para ser sensibles? Entonces, lo que ha sucedido, me parece a mí, que la iglesia cayó en la trampa de no discernir sabiamente las implicaciones de estas decisiones que hemos hecho y del cual hemos sido partícipes en el proceso político. Correcto. Porque ahora esto nos abre, lógicamente, bueno, hay un profesor en Princeton, yo no sé si todavía está enseñando en Princeton, pero unos años atrás cuando estuve en Princeton, él estaba enseñando biología social, a donde él le propone a sus estudiantes que deben de manifestarse contra la violación de la mujer. Porque el no permitirle a un varón macho tomar la mujer que él quiere, cómo, cuándo y a dónde, es contra natura. Porque en la naturaleza, que es la función del animal macho, hacer eso, él no pide permiso, él toma la hembra que él quiera. Asunto. Entonces, si estamos enseñando comportamiento biológico natural, Correcto. entonces, ¿cómo van a crear leyes que prohíben esa misma conducta entre los humanos? Entonces él dice, es ilógico. Claro. Si nos están enseñando reglas naturales, que es lo que nos gobierna, entonces prohibirnos esta acción de violar es contra natura. Sí. Entonces estos son los fenómenos que se están dando. Correcto. ¿Ve? Y que la iglesia y su liderazgo tiene que ser muy cuidadoso y discernir cuáles son las implicaciones que representan los partidos, cuáles son los valores, la ética que reflejan estas posturas. Y serán estos valores y éticas que nosotros como cristianos e iglesias vamos a apoyar, o serán que algunos de estos valores y éticas cuestionan aquellas cosas que no son negociables en nuestra fe, Correcto. en nuestros valores cristianos. Ante el punto de que me digan, wow, que se nos está acabando el tiempo, pastor, pero ¿votar por el menos malo o votar por el mejor? ¿Un cristiano debe votar por el menos malo? Bueno, yo soy de la opinión que la iglesia no debe de esperar que los candidatos políticos vivan y se comportan como cristianos, como si ellos fueran un reflejo de la iglesia. No lo son, no lo son. A mí el reto es, iglesia, necesitamos nosotros vivir como iglesia. Correcto. Que lo que yo veo que el problema es que la iglesia no está viviendo ni comportándose como iglesia, pero se atreve a exigir que sus líderes políticos vivan como iglesia. Wow. No. Entonces, ante esa realidad, mi oración es, Señor, dame discernimiento para poder identificar cuál de estos, de las opciones, se acerca más a esos valores y principios del reino de Dios. Correcto. Amigo, terminamos con eso. Oremos, pidámosle al Señor discernimiento. Pasemos trabajo, escudriñemos las escrituras, las plataformas. Gracias, pastor. Gracias a usted. Alerta Cristiano. Dios los bendiga.